Como siempre digo, buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sabemos a qué hora nos ven, pero gracias porque nos están mirando. Bueno, hoy tenemos un programa muy especial y espacial además. No vayan a creer que no. Mundo extraterrestre de la Academia de las Artes Sanadoras. Soy Ariel Speed, su anfitrión. Recuerden suscribirse, dar like y activar la campanita. Visiten también nuestras redes sociales, Academia de las Artes Sanadoras. Y recuerden también que tenemos artesanadoras.com, que es nuestra página web, donde si ustedes se fijan bien, que sea el día y la hora indicada y le dan al canal de Zoom, al botón, perdón, de Zoom, inmediatamente entran en vivo a nuestro programa. Hoy tenemos al señor Nelson Pineda, de quien puedo decir es investigador, ufólogo ecuatoriano, expedicionario de las selvas amazónicas y de la cueva de los Tayos, escritor de 2 libros acerca de civilizaciones intraterrestres. Y hoy vamos a hablar de un tema que son las razas. Se oye tanto y uno ha leído tantas cosas que les voy a ser franco, a veces no sabe uno qué sí es y qué no es. Así que bienvenido Nelson, gracias por estar con nosotros y por traernos luz en este tema para poder diferenciar qué sí puede ser de lo que Perfecto. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todo tu público. Muchas gracias por invitarme a tu programa. un gusto. Quiero aportar con un poco de conocimiento acerca de este tema tan amplio, del tema UFO, del tema de razas extraterrestres sobre todo. Es un tema más amplio de lo que uno se puede imaginar. Entonces, trataré de hacer una introducción para que los amigos puedan ir entendiendo esto que te digo, que es complejo, amplio y tiene muchas aristas. Sí, bien. El universo no está quieto, está en constante expansión, es dinámico y en otras palabras, se extiende, es ilimitado. Esto no lo dice Nelson Pineda, sino lo dicen los científicos. Si nos ponemos a pensar en un ser creador o un Dios, sí, que Él haya manifestado un universo gigantesco y, y solo ha sembrado vida en un diminuto planeta llamado Tierra, para mí sería ridícula su magnificencia y poder creador. ¿Para qué tanto desperdicio de espacio y galaxias y constelaciones? ¿Para que estén vacías? ¿No les parece que debió sembrar vida por todas partes? Y en verdad, la vida hay por distintos lugares del cosmos y vida de muy variadas formas, formas que inclusive nadie se puede imaginar. A manera de preámbulo, diremos esto que es incómodo y sorprende mucho, pero es la verdad. Nuestro planeta ha sido víctima de muchas cosas negativas, como hibridaciones, ha habido aquí también colonizaje, ha habido encuentros bélicos de razas extraterrestres. Esto suena a película de mucha ciencia ficción, pero es una realidad, es una total realidad y de esto hay evidencias, evidencias en libros, evidencias en petroglifos, en grabados de distintas culturas y de muchos años hacia atrás. Hay evidencia. El tema de las razas alienígenas que han estado visitando al planeta Tierra es mucho más extenso de lo que cualquiera se puede imaginar. Esto ya lo dijimos, pero hacemos hincapié. Recordemos que dicen que son más de 72 razas de extraterrestres que han interactuado de una u otra forma con los seres humanos en distintas épocas, fases o episodios del planeta. La clasificación de las más conocidas o populares, si es que podríamos utilizar esa palabra, populares, son los pleiadinos, altos, rubios, son más o menos de tipo nórdico y son positivos. Se habla de que son seres positivos. De estos pleiadinos se habla muchísimo y ha habido muchos tipos de encuentros con estas entidades de las Pléyades, justamente de la constelación Pléyades. Tenemos también los arturianos, que son seres de piel azul y también serían razas benévolas que tienen como misión sanar y curar a la gente. Hay muchos testimonios de encuentros con estos seres de piel azul y que les han curado a los seres humanos, que les han tratado, que les han ayudado.
son justamente los arturianos. Hay los seres de Sirio, de la constelación de Sirio, que también se habla de que en algún momento fueron seres negativos o guerreros, pero después vinieron al planeta Tierra con misiones de ayuda, con misiones de soporte a los terrestres. Tenemos también a los famosos Oriones, ¿sí? Que justamente viene de esa constelación, la constelación de Orión, pero en realidad el nombre es la constelación del cazador, porque si nos fijamos en la constelación, en las estrellas, forma justamente una figura de un cazador, es la constelación de Orión. De ahí vienen estas entidades, Orión. Orión se repite muchísimo en la historia del planeta Tierra. Hay de todo en el universo, como hay razas buenas, hay también razas negativas, y vamos a nombrar unas pocas o las más conocidas razas negativas también. Ahí están los grises. Y estas serían entidades que no son, son una especie de robots, pero tienen como biología, ¿sí? Son robots. Fue una raza creada hace miles de años, cuando hubo una gran guerra justamente en la constelación de Orión, fueron creadas estas entidades para apoyar, o sea, para apoyar, para hacer frente a esta guerra. Esto es una historia muy larga que no vamos a entrar en ese tema ahora, sí, porque es muy largo el tema de la guerra antigua de Orión. Pero estas entidades, estos grises, fueron creados por una raza, no por los Oriones, para apoyar justamente a esa guerra. Pues aquí estos grises se caracterizan, ¿por qué? Por los famosos secuestros, en especial a mujeres, y las adopciones, a veces a niños, a veces por la mayor parte de gente a mujeres y a hombres también. Tenemos aquí otra raza que son los reptilianos o reptiloides. Se habla mucho de estas entidades, reptilianos o reptiloides. Ellos también formarían parte de la raza de los Oriones, de una parte, no totalmente, porque Orión está, como decir, caracterizado porque hay una parte de su gente, digamos así, que es de apariencia reptiloide y otra no. Después vienen los draconianos, que vendrían de la constelación de Alfa Draconis. De ahí vienen estas entidades. Estos seres tienen un aspecto de dragones. Y esto va a sonar también a mucha ciencia ficción. Este tipo de dragones no tienen a veces una sola cabeza. Tienen 2, tienen 3, tienen 4 cabezas. Esto es una realidad. Esto no es una imaginación de alguien que se le ocurrió esto. Es verdad. ¿Por qué creen que en China está justamente el símbolo, el del dragón, en todo lado de China? Y se le venera como un dios, como una deidad, como una entidad superior. Justamente porque China tenía que ver mucho con estas entidades de Alfa Draconis. Pero estas entidades, por lo general, se habla de que son seres agresivos, que son seres negativos, muy altos, muy fuertes, que han causado muchísimo daño a algunas personas. Pero en realidad hay más razas todavía de seres alienígenas, muchas más de lo que nosotros sabemos y que lo que la mayor parte de ufólogos e investigadores comentan en sus tesis, en sus teorías. Y vamos a detallar en este programa esas otras razas que seguramente los amigos nunca escucharon. Estas que acabo de decir son las razas más populares, como yo les decía, ¿sí? Las benévolas y las negativas. Vienen estos seres con todo tipo de objetivos. Hoy hablaremos también de estos otros aliens que también han interactuado con algunos seres humanos. Bien, les vamos a comentar entonces de estas otras razas poco conocidas. Antes de eso,
Recordemos también, como dando un vistazo al reino animal que hay en la tierra, nos hemos preguntado siempre qué extraño que es nuestro planeta, con diversas formas de vida, centrándonos en la fauna sobre todo. Los gatos, los perros, los insectos, los reptiles, las aves, los peces. Pero en realidad investigando, estos animales serían como un recordatorio de lo que algunos de los alienígenas dejaron aquí, un recordatorio de lo que ellos son. Claro, no como seres animales, los alienígenas, sino sus características físicas y morfológicas que tiene cada uno. Aquí tenemos que citar a un famoso investigador del fenómeno ovni que se llama Anton Parks. Sí, Anton Parks, que ha aportado mucho al conocimiento de la vida alienígena. Es escritor de varios libros y él habla de algunas razas cósmicas y las denomina el bestiario celeste. Así las denomina él, Anton Parks, el bestiario celeste. Singular nombre, repito, para esta tipología. Citaremos primero una raza avanzada en el universo que él la denomina Cadistu, la raza Cadistu. Y él habla que la tarea de estas entidades es de asegurar la creación y expansión de razas inteligentes en el universo, cumpliendo así la función de Dios creador. Podemos llamarlos también los ángeles de Dios. Controlan y manejan las tecnologías más avanzadas en manipulación genética y clonación. También se les conoce como los Elohim o sembradores de vida. Ellos serían nuestros padres creadores. Esto lo dice este investigador Anton Parks. Lo que con su tecnología manipularon el ADN de los simios inteligentes hasta dar como resultado al ser humano. Vaya tremenda misión, ¿sí? Pero con una singularidad en su objetivo, en su misión. Estos seres crean vida, pero no vigilan ni supervisan sus creaciones. Solo dejan que sigan su proceso, nunca intervienen en su evolución. Se desentienden de sus creaciones. Solo podrían intervenir en situaciones extremas como en caso de una extinción masiva de sus creaciones. Allí, solo allí intervendrían estos seres Cadistu. Hay subgrupos de estos seres y están los Abgal, que serían como grandes anfibios, seres acuáticos, y estos vendrían de la constelación de Sirio. Tendrían dedos palmeados, o sea, con palmas. Tendrían sangre verdosa, seres muy evolucionados espiritualmente. Llegaron hace 70 millones de años trayendo una variedad de seres marinos como los que hay aquí en nuestro planeta, ballenas, delfines, etcétera, etcétera. Estos les dejaron aquí, les introducieron en nuestros mares para elevar la vibración terrestre, para elevar la vibración del planeta, que en esas épocas estaba muy baja. Ellos trajeron a estos animales para equilibrar al planeta. Vienen los seres Sucal, que significa mensajeros, Sucal o mensajeros. Serían seres alados, o sea, con alas, como tipo pájaros, humanoides con apariencia de ave. Y estos vienen de la constelación de Lira. Hay grabados sumerios y asirios y ahí se los puede tranquilamente observar. Ángelos significa mensajeros. Estos fueron los responsables en introducir a la tierra vertebrados ovíparos, como peces, como anfibios, como aves, etc. El término griego ángelos también significa mensajero. Son seres con características similares a la de los ángeles bíblicos. Un enlace similar a la mitología egipcia. Aquí vienen otro tipo de razas que también se las he escuchado en algunos momentos y hay gente que habla mucho de estas razas, los Urma.
Y se puede traducir esta palabra Urma como gran guerrero. Tienen un cuerpo de león o de gato y están también representadas en algunas de las esfinges de los dioses egipcios. Estos forman el ejército oficial o milicia celestial de los Cadistu, quien los usó para dominar a sus oponentes. Estos serían los seres felinos o felinoides, estos seres llamados Urma. Son seres con cabeza de león, seres corpulentos y fuertes, y tienen una habilidad asombrosa para la lucha. Además, el investigador Anton Parks dice que poseen afiladas garras. Hay otro tipo de alienígenas que se llaman NIM, N-I-M, NIM. Esto significa insecto, NIM o insecto. Seres con aspecto justamente de un gran insecto, como si fueran una mantis religiosa. Hay algunas personas que han tenido algún tipo de avistamiento a estas entidades. Les han visto a estos seres insectoides. ¿Sí? Y se habla de que algunos de ellos son seres muy sabios, pacíficos y creadores, y son creadores de ciertas especies marinas como antrópodos, crustáceos, las arañas del mar. Ellos trajeron estas especies a la Tierra. Hay otras entidades que se llaman los Ameli. Son seres de un cuerpo como de energía, o semietérico o luminoso. Estos vienen de la constelación del sistema de Aldebarán, de la constelación de Tauro. Aldebarán, que queda en la constelación de Tauro. Hay otra raza de naturaleza reptiliana, pero benévola. Son las Amasutum. Se llaman las Amasutum. Son las hembras de la raza Usungal, consideradas las grandes sacerdotisas que custodiaban el conocimiento universal, capaces de trasladarse hacia la cuarta dimensión, nada más hacia esa dimensión llegaba. Se traducen como madres que hacen el trabajo o creadoras de vida. Su símbolo es el caduceo, que tiene la medicina que tiene un poco, valga la redundancia, de nuestros médicos. Ese símbolo con el báculo y va una serpiente, el símbolo del caduceo, que son dos serpientes entrelazadas en un báculo. Ese es el detalle exacto. 12 serpientes entrelazadas en un báculo. Y vendría su nombre de Cadisto caduceo. Sí, el verdadero nombre es Cadisto caduceo de ese símbolo. Están en varios lugares del cosmos estas entidades. Están en la Osa Mayor, también en las Pléyades, en Orión inclusive. Ellas crearon dos tipos de idiomas o lenguajes. Vienen otras entidades que se llaman Ama-Archi, que se habla que son madres brillantes, sostenedoras y restauradoras. Estas son una creación de las Amasutum, de las hembras, son hembras reptil. Ellas viven debajo de la corteza terrestre. Fíjense este detalle. Viven debajo de la corteza terrestre según Anton Parks. Y tienen un cuerpo como más oscuro, un color de cuerpo más oscuro. Tienen una reina llamada Dimeshi. Él dice que viven estas mujeres en ciudades intraterrenas. Ciudades que se llaman Salim, que significa el corazón de la eternidad. Aquí vienen otras razas reptilianas que se llaman Jina Abul y tienen la apariencia de un lagarto. Pero su significado propio es genuinos ancestros del esplendor. Jina Abul o genuinos ancestros del esplendor. Ellos vienen de la constelación de Draco. Pero en lo alto
más arriba de ellos están los Kingu. Y estos Kingus son de una piel blanca, otros rojas y otros verdes. Después viene una subdivisión que es el Kimbo Baba o Kingo albinos. Eran los dominantes de todos. Algunos poseen cuernos o alas. Estos son muy peligrosos para el género humano y son grandes consumidores de carne que pueden comerse hasta una persona. Así es, todos estos detalles da el investigador Anton Parks. Viene otra raza de alienígenas que se llaman los Usungal. Significa magníficos dragones, creados por los Kingu. Esta es como una pequeña historia. Se desató una guerra entre creadores y creados. Esto tiene su origen en la Osa Mayor y vinieron a la Tierra, huyendo de esa guerra, los Kingu. Estos a su vez crearon a los Anunnaki. Esta palabra es muy conocida acá por algunas personas e investigadores, los Anunnaki. Los Anunnaki o Anuna significa descendientes de An. Esa es la interpretación. Anuna o Anunnaki, descendientes de An, raza de guerreros para defender a los Asutum. Los Anunnaki serían no todos varones, sino algunos serían andróginos. Andróginos significa que tienen los dos sexos. El mismo ser tiene los dos sexos. También ellos elaboraron otras razas o crearon otras razas que les sirvieran, como los Miminu. Estos serían lo que les conocemos como los grises. ¿Sí? Ya citamos hace rato los grises, pero el nombre correcto serían los Miminu. Y estos grises trabajan como en colonias de hormigas y obedecen a sus amos los Draco Usungal. Los Draco Usungal. Estos tomaron el ADN de los humanos para realizar hibridaciones con otras especies. Eso es lo que tratan de hacer los grises cuando abducen a las mujeres terrestres, cuando secuestran. Los Muchir, esta es otra raza, significa reptil furioso. Muchir o reptil furioso. Son como dragones, muy peligrosos, de afilados dientes y garras. Estos vienen de la constelación de Lira. Tienen también colas y dice que tienen cuernos, que se parecen muchísimo estas entidades a los gárgolas, a estas representaciones que hay en algunas iglesias antiguas en Europa, los famosos gárgolas. Bien, estos serían las razas desconocidas para la mayor parte de investigadores y ufólogos, estas que les acabamos de nombrar en estos momentos. Nelson, aprovecho para hacerte unas preguntas. ¿Cómo se comunican o cómo es la comunicación entre ellos? ¿Es vía telepática? Me imagino que algunos son más agresivos que otros, entonces tal vez no son tan contactados, digámoslo así, no hay tanta relación entre los unos y los otros, pero entre ellos, ¿de qué manera se comunican? Hablemos solamente de una raza. Sí, hablaremos de los Oriones. En realidad, la comunicación es la comunicación telepática. Ellos no utilizan el poder del verbo que se llama el habla. Ellos se comunican telepáticamente porque queda como obsoleto el tema del habla. Si ellos dicen que es muy obsoleto nuestro sistema de comunicación, que es mediante la voz, no, porque ellos se comunican telepáticamente y es una comunicación instantánea, inmediata. Esa es la comunicación. Y como Y haciendo, perdona, dime. ¿y entre razas cómo se comunican? ¿De igual manera? Sí, no, yo me refería justamente entre razas, no me refería entre una entidad extraterrestre y el ser humano. Me refería entre razas, se comunican todo el tiempo telepáticamente, sí. Entonces, ya que nombraste esto, también con el ser humano se comunican telepáticamente, sí.
Hay veces que hay un encuentro fortuito, digámoslo así, de comillas, fortuito, entre una persona que no investiga nada, que no sabe nada, que inclusive no cree en los alienígenas. De pronto va caminando en la noche, pasa, ve una luz, se apaga su carro y se encuentra con una entidad extraterrestre cara a cara. Él piensa que le ha hablado, o sea, que se ha comunicado en español o en francés o en alemán, en donde esté de donde esté esta persona, pero en realidad no es así. Él se comunicó telepáticamente directo a su cerebro, porque, y en realidad esta facultad la tenemos todos los seres humanos, la facultad de comunicarnos telepáticamente. Venimos con esa facultad. Me imagino que en ese sistema de telepatía lo que transmiten no son quizás letras, sino una idea, ¿no? Me imagino que lo que trasladan es un concepto que la Yo otra persona lo capta. si tú me permites expandirme un poco acerca de lo que me estás preguntando, yo te puedo dar Por favor, un detalle claro. más amplio de esto. Eh, yo soy también contactado. No soy solamente investigador ni ufólogo. Yo, de hecho, comencé con el tema del contacto hace 17 años, aquí en mi país, Ecuador, y pertenecía a grupos de contacto. Y en realidad tuvimos muchísimas experiencias con estas entidades, porque después podemos relatar algo de quiénes son estas entidades que se han contactado con nosotros. Sí, pero a ver, el contacto telepático en realidad no es tan difícil como uno se puede imaginar. Solo se necesita una herramienta y esa herramienta es la meditación. Mediante la técnica de meditación, uno puede subir el estado vibratorio. Voy a poner solamente números como ejemplo. Sí, el ser humano estaría en un número 5, 6, en un rango 5, 6 de vibración. Y estas entidades que tratan de comunicarse con los seres humanos estarían en un rango mucho más alto, 25, 26, 30. ¿Qué es lo que pasa con la técnica de meditación? Uno empieza a subir la vibración, a subir mediante la repetición de palabras de poder o mantras. Sí, ahí utilizamos el verbo, el sonido, y mediante estos mantras, la técnica de aquietamiento de la mente y meditación, sube nuestra vibración. Y estas entidades que están tratando de comunicarse con el ser humano hacen un esfuerzo enorme y bajan su vibración. Bajan, mientras el ser humano en estado de meditación sube y en algún momento nos encontramos con ellos. ¿Qué es lo que pasa el momento de la telepatía o del contacto telepático? No es que estas entidades te hablan al oído. No, tú no escuchas así como que si alguien estuviera pegado a tu oído y te va diciendo algo. No, no. Te hablan a tu cabeza adentro. Sí. Pero no solamente tú escuchas en tu cabeza lo que te van diciendo, también te van proyectando imágenes mentales full color. Tú vas viendo todo lo que ellos te transmiten y tú vas viendo, a ver, se me ocurre que te quieren hablar de Orión, te muestran cómo es el planeta, te muestran cómo es la constelación, te muestran full color cómo son sus ciudades. Pero no es solamente eso, no es solamente que tú escuchas en tu cabeza y te van mostrando imágenes full color, también te transmiten emociones, te van transmitiendo emociones. Ellos te transmiten ese rato de emociones. Son tres cosas a la vez en el momento del contacto telepático. Interesante. ¿Y cómo tú les respondes? Porque me imagino que uno responde hablando, supondría yo, No, tú ¿no? estás en el estado de meditación, tú estás quieto, hay un proceso Ah, de ok. autorrelajación, tú estás completa y con los ojos cerrados. Y por lo general uno está sin luz. No. Por lo general las meditaciones las hacemos en la noche, estás sin luz, con los ojos cerrados, eh, completamente relajado. Tú les preguntas o les respondes también mentalmente. Todo el tiempo la comunicación es mental y ellos te responden, tú les haces preguntas y de hecho, como te repito y a los amigos les repito, de que es mucho más fácil de lo que se imaginan comunicarse. El ser humano está capacitado, el ser humano nace con esa capacidad de la comunicación telepática. El ser humano está capacitado para comunicarse telepáticamente con otro ser humano.
Y de hecho hay miles de pruebas que han hecho los científicos y otro tipo de gente que no es científica de la telepatía. Uno puede comunicarse, pero aquí hay una situación. No, es como un músculo. Es como un músculo que tenemos aquí en el cerebro. Ah, Si tú no sabes que tienes, es imposible que lo utilices. Si tú sabes que tienes esa facultad, ese músculo, necesitarías ir haciendo como un ejemplo al gimnasio, ¿no es cierto? Si tienes unos músculos del brazo muy delgados, ¿qué necesitas? Fortalecer. Necesitas ir a un gimnasio. En el gimnasio vas fortaleciendo los músculos de tu tríceps, de tu bíceps, hasta que llegas con un brazo muy fuerte. Asimismo es el tema de la telepatía. Hay que practicar y ahí uno va haciéndose hasta un maestro en el tema de la telepatía. bueno, y quizás, me imagino yo, que cuando es algo, como bien decías, que tal vez la persona va conduciendo, aparece la nave, qué sé yo, se apaga el vehículo y todo el tema, cuando salen, me imagino que la comunicación de igual manera va a ser vía telepática en el sentido Es en el que tal vez uno telepática, piensa, es completamente telepática. Hay muchas de las veces en donde la persona, es un ejemplo nada más, pero son ejemplos ciertos, sí, son ejemplos nada más. Está una persona en la casa, no es investigador, no cree en esta cosa, no sabe nada, sí, es un escéptico inclusive, está de pronto leyendo un libro, pero él siente una necesidad compulsiva de botar su libro y de salir inmediatamente a a la ventana de su casa o al balcón, sí, y sale, o sea, compulsivamente sale y ve hacia el cielo y, oh sorpresa, asoma una nave muy cercana a 100 metros, 200 metros. Y él inclusive, ese es un tipo de contacto, ¿no es cierto? Hay como 5 tipos de contacto, sí. Entonces él no solamente ve la nave, se asombra o se asusta al ver, sino desde la nave le hablan telepáticamente a la persona y le dicen, somos de tal lugar y queremos saludarte, ejemplo. qué interesante, qué interesante. Ahora, la primera vez o, o si no la primera, cada vez que se contactan con la persona, siente uno, y te lo pregunto por una experiencia que yo tuve, ¿siente como una invasión de su mente o lo siente de una manera natural? ¿Cómo lo perciben normalmente las personas? Mm, no te podría contestar totalmente tu pregunta en ese sentido, pero sí te puedo contestar bajo mi experiencia, bajo mis experiencias de contacto. Nunca yo he sentido como una invasión, nunca. Todas las veces que hemos estado meditando, y aquí también hay un detalle importantísimo. No es que nosotros nos reunimos a meditar y decimos, vamos a conversar con los hermanos de las estrellas, vamos a preguntarles algunas cosas. No, no, no es siempre así. Podemos meditar constantemente, pero ellos se comunican, valga la redundancia, cuando ellos nos quieren dar un mensaje, cuando nos quieren decir algo importante. Y a veces son detalles, detalles, es un detalle que alguien recibe. A ver, te digo, en un grupo estamos 7 personas sentados meditando. El uno recibe una cosa, el otro recibe otro detalle y se forma como un rompecabezas. A veces la comunicación es así y a veces es muy directa también. O sea, el mensaje puede ser tipo rompecabezas o muy directo y tajante. Y decir, a ver, necesitamos que ustedes vayan a un encuentro en tal lugar del Ecuador, en tal fecha y tales personas. Esto nos ha pasado muchísimas veces. Sí. Entonces, no, yo nunca he percibido como una invasión. Puede ser que algún otro tipo de contacto se perciba como una invasión mental, ¿no es cierto? Pero nosotros no. Pero también hay otro tipo de llamado que es igual al ejemplo que yo te ponía de esta persona que está en la casa leyendo un libro. Esto nos ha pasado a nosotros. Ya, hemos estado a orillas de una laguna y hemos estado meditando o haciendo otra técnica de contacto. Y de pronto, sentados nosotros en nuestras sillas de camping, alguien siente la necesidad a sí mismo de ir hacia el bosque porque él no sabe qué, hay un llamado. Y a veces la persona o el compañero dice, haciendo caso a ese llamado como intuitivo, como del corazón, como una cosa que eh, no hay como a veces explicar, sí, se levanta y dice, compañeros, me retiro un rato. Y se va, y él, ¿qué pasa? Tiene un encuentro físico con esta entidad o un encuentro con la nave. Y hay veces que uno no hace caso a ese llamado
Y dice, no creo que sea cierto esto. Se ha perdido una experiencia más contundente. Claro, sin duda. Gracias a doña Arlene por estar acá con nosotros. Dice, siempre me ha interesado este tema. Muchas gracias y muy interesante. Tengo dos preguntas. ¿Estos seres escogen a quién contactar? De alguna forma, sí escogen a quién contactar. Pero yo te voy a responder de otra manera esta pregunta. El ser humano eh, puede inmiscuirse en el tema del contacto, puede aprender a contactarse con estas entidades. Sí, puede aprender técnicas de mentalización, técnicas de meditación. Sí, puede aprender muchas cosas y puede empezar a ponerlas en práctica. Sí, entonces em, uno está preparado para que cuando en algún momento estas entidades quieran contactarse con alguien de nosotros, estemos listos para contactarnos telepáticamente o inclusive para tener otro tipo de experiencias, que son como, por ejemplo, las famosas iniciaciones que podemos conversar en otra vez, iniciaciones a nivel de los grupos de contacto. Son unas experiencias muy extrañas, pero reales, sí, como el nombre cósmico que nos recuerdan ellos cuál es nuestro nombre, como la recepción de cristales de cesio en las palmas de las manos, como los pasos sendras o puertas interdimensionales en el campo en donde uno está meditando. Sí, en Wow. realidad, o sea, todas esas experiencias se dan a nivel de los contactados y son experiencias ciertas. Ok. Nos dice la segunda pregunta, ¿qué cuidados hay que tener a la hora de querer contactarlos a través de la meditación y cómo saber si son seres de luz? Muy Muy bien, buenas preguntas. Gracias, doña muy Arlene. buena esa pregunta. Sí, cuando nosotros vamos a comenzar el tema de la meditación, sí, que es un proceso que dura una hora más o menos. Vuelvo y repito, sencillo, fácil, no es nada complicado. Sí, hacemos primero y sin olvidarnos la cúpula de protección. ¿Qué es la cúpula de protección? Creamos nosotros en el grupo una energía que viene del cosmos y nos rodea a nosotros, a todo nuestro cuerpo o nuestros cuerpos, porque el ser humano no tiene solamente su cuerpo físico. Esta cúpula protectora es una energía que nosotros mismos estamos creando y nos ponemos alrededor de cada uno de nosotros y de todo el grupo. Si está bien hecha esta cúpula de protección, estamos completamente protegidos al 100% de cualquier entidad negativa, de cualquier cosa peligrosa, de cualquier situación que nos pueda acaecer de peligro. De hecho, les contaría yo cientos de historias personales acerca de la cúpula de protección. Sí, si está bien hecha, estamos completamente protegidos. Tenemos que estar protegidos. Ahí había otra pregunta también, ¿no es cierto? Con la misma no recuerdo qué decía esta persona acerca de la protección. Ah, ¿y con qué razas? Correcto. Si son Sí. benévolas, buenas o malas, digamos así. El ser humano tiene como una guía, como una antena dentro del cuerpo, y es el corazón. No me refiero al corazón físico, sino a ese sentimiento que tenemos. Nosotros podemos darnos cuenta si estamos frente a una entidad negativa o positiva utilizando ese sentimiento. Sí, podemos saber. Esa es la manera de darnos cuenta, porque también, como hemos repetido en esta charla, hay alienígenas negativos. Es lo que yo llamo sopesar, como sopesar a ver qué es lo que nos está, con quién estaremos contactando, de quién trata quizás. Sí, sí, sí. ¿Quién y dónde, digamos quiénes o dónde se podrían enseñarnos a hacer este tipo de meditación? Bueno, a nivel de todos los países hay grupos de contacto. Hay grupos de contacto. No sé si me permite citar uno de esos grupos. Es Seguro, seguro, por favor. la misión Rama. Es uno de los grupos de contacto y estoy a nivel de todo el mundo, de muchos países. Y hay encuentros internacionales con el tema de la misión Rama. Acá, por ejemplo, en mi ciudad, eh, nosotros hemos dado algunos talleres. Hay que seguir un taller para aprender a meditar, a autorrelajarse y a tener contacto. Sí, y me imagino que debe haber muchos más grupos porque
porque hay bastante gente contactada. Aquí voy a decir una cosa que puede ir en contra mía, pero no importa, hay que decirlo. Sí, hay que decirlo. Muchos de los contactados son charlatanes y hacen quedar mal al contacto. Muchos de los ufólogos e investigadores que no tienen nada que ver con el contacto, de una vez lo digo, también son charlatanes y desacreditan al tema UFO, desacreditan al tema de la investigación. También los hay. En la viña del Señor hay de todo. Eso sí. Bueno, interesante también saber, a ver, ahí tendríamos que sopesar quizás, también saber quién está diciendo lo que es y quién lo que no, porque habrán personas, y tú y yo lo sabemos, Arlene también lo sabe, y ustedes amigos y amigas lo saben también, que por un rato de fama dicen cualquier cosa. Por Entonces supuesto, también por sería bueno supuesto. que sopesemos. Así es, hay que ser muy analítico. En estos tiempos hay que ser muy analítico, sí, muy Sí, señor. detallista, hay mucha información. Las redes sociales están plagadas de información de UFO, de naves, de supuestos seres que asoman y tienen en video. Muchas de esas cosas son mentira. Hay que ser muy analíticos, hay que estar muy despiertos, sí. Te comento una cosa, no es con el afán de yo vanagloriarme de algo, pero aquí hay una cosa que aparentemente contradictoria, pero que no es contradictoria. Mis compañeros de los grupos de contacto me tachaban siempre a mí de falto de fe. Sí, teníamos las experiencias, veíamos las naves, teníamos las experiencias telepáticas mediante la meditación y escribimos también porque se llama psicografía. Sí, la psicografía es justamente un mensaje telepático, pero escrito. Sí, tú estás en estado de meditación y vas escribiendo con un Digámoslo papel y así, lápiz. perdón, es como decir, como un dictado. Exactamente, como un dictado. ¿Quién te dicta? Te dicta una entidad extraterrestre. Sí, entonces tú escribes un mensaje que está allí, esa es la psicografía. Inclusive yo había recibido muchas psicografías. Te repito, son 17 años de contacto. Sí, pero a veces me quedaba callado, yo no leía las psicografías. Y mis compañeros me decían, pero tú has recibido psicografía, ¿por qué? Porque puede ser que no sea verdad, decía yo. O sea, yo siempre he sido un tipo muy práctico, muy pragmático. Si no veo, si no toco, si no huelo, yo no creo que sea cierto. Pero eso me ha llevado a que sea creíble yo, ¿sí? A pesar de que me gusta este tema, a pesar de que he investigado muchísimo, pero yo, si no estoy seguro, yo no lo digo. Claro, es mejor. Ujú. Definitivamente eso es curarse en salud. Bueno, quiero darle las Así es. gracias a Gianluca Lemma, quien fue quien nos hizo el contacto, porque yo le dije, Gianluca, yo quiero tocar el tema, quiero que en la Academia de las Artes Sanadoras hablemos de este tipo de temas, pero necesito estar seguro de a quiénes voy a contactar. Bueno, Sixto estuvo con nosotros también, a Gianluca lo hemos tenido también. Ahora tú nos haces el favor de acompañarnos, porque sí queremos llevar luz, pero necesitamos estar seguros de que la luz que estamos llevando sea. Eso es muy importante. Ya lo dijiste demasiado claro. Charlatanes ahora sobran. Información hay para escoger. Así es. Quería Así hacerte es. una última pregunta para que podamos hacer otros capítulos si tú tienes a bien hacerlos. Claro. Del mismo tema, por favor. ¿Hay hibridación entre ellos o la hibridación ha sido únicamente entre estos seres y los humanos? Hay de todo. Ha habido hibridación entre ellos, entre razas. Lo que pasa es de que aquí hay un detalle que muy pocas veces se habla de este detalle, o sea, ¿por qué? ¿Por qué ha habido problemas en el cosmos? Ellos han tenido grandes problemas, grandes guerras, grandes conflictos. Nosotros tenemos grandes problemas, grandes guerras, grandes conflictos, sí, en el planeta Tierra, los humanos. Em, Hay muchas razas que no tienen lo que el ser humano tiene y se llama alma o espíritu. Ellos no tienen lo que yo lo llamo la unidad de conciencia. Sí, o sea, el ser humano tiene una vida eterna en realidad. Nosotros nunca morimos. Tenemos esa unidad de conciencia. Y estas razas no tienen eso.
Por eso es que tienen un tiempo de vida, pueden vivir muchos años, pueden vivir 1000 años, 2000, 3000 años, pero tienen su tiempo de vida y desaparecen. Esto es muy extraño pensar en que sea así, pero no tienen la unidad de conciencia. Por eso hacen que estas entidades que no tienen unidad de conciencia o alma o espíritu busquen hibridarse para no morir y vengan también al planeta Tierra. Esto estaríamos hablando de los grises o otras razas que estarían haciendo experimentos con nosotros, con nuestro ADN, para ellos mantener esa unidad de conciencia, para mantenerse vivos más tiempo. El ser humano es una entidad única en todo el universo. Y fuimos, este es otro tema, puede ser tema para otra conversación, y fuimos creados justamente por unos seres alienígenas, ingenieros, sembradores de vida, justamente de los que nombrábamos, de los Usungal, ¿sí? O de lo que se llaman los Anunnaki. Bueno, aquí hay una confusión también que hacen algunos investigadores, ¿no? Fuimos creados nosotros por estas razas extraterrestres, pero como una versión única en el cosmos. Nosotros tenemos muchas cosas que ellos no tienen. Wow, muy interesante. Pero esos de los que hablabas son también los que se llaman, denominan Elohim. Claro, padres creadores, Elohim o padres creadores, así es. Bueno, eso me gustaría Ellos, también que lo hablemos. Dime, te escucho. Te sí, me escucho. preguntabas. Nos ibas a decir. Sí, no, nos ibas a decir algo. Ya tengo una pregunta. Ah, sí, no, continúa nomás. Ok, por favor. Ya para cerrar, porque este tema es, hacemos una conferencia de 3 meses, de 10 horas al día y apenas yo creo que vamos con la introducción. Esto es amplísimo. Nosotros vimos en la película Avatar que se podía transferir el alma. Bueno, algunos de estos seres nos dices que no carecen de ello, pero ¿tendrían la posibilidad de trasladar su vida de un avatar a otro para permanecer por más tiempo? ¿Eso lo podrían hacer ellos? De hecho, la película no es que fue imaginación del escritor o del productor. Él sabía lo que estaba haciendo, la película Avatar. Casi la mayor parte de películas de ciencia ficción son No lo sacadas de son. una base real. No lo son, exactamente. No son películas de ciencia ficción. Claro que te ponen efectos especiales y cosas allí creadas en computadora, pero la base es sacado de algo cierto. Sí, no es que el ser humano se imagina para escribir una película de ciencia ficción. Falso. El productor o el escritor sabe y ha cogido la información de fuentes confiables y por eso hace la película. Estas entidades se habla de que justamente tratan en sus experimentos con el ser humano, tratan de hacer eso. Ellos pueden crear cuerpos clonados, sí, es fácil para ellos clonar cuerpos, pero lo difícil Tienen la es, tecnología. exacto, tienen una tecnología avanzadísima. Nosotros estamos en pañales en la tecnología. Ellos lo que no tienen es el alma y tratan justamente de crear los cuerpos y poner un alma del ser humano allí, o poner un alma de otro ser y tenerlo allí. Esto no me voy a imaginar, yo no voy a elucubrar, no sé si lo han logrado o no lo han logrado, pero eso tratan de hacerlo. No me extrañaría que ya lo hubieran logrado y que lo estén haciendo. Con tanta tecnología y demás, pues, ¿qué nos podemos Podría decir? ser, podría ser. Quisiera, por favor, que nos dedicaras algunas palabras finales y procedo a hacer el cierre del programa, invitándote desde ya. Me pregunta doña Arlene, y yo creo que es una pregunta que podríamos tener todos al escuchar este tipo de temas. ¿Cómo saber si soy una mezcla de alguno de estos seres? Arlene, no me lo tome mal, pero yo creo que todos somos combinación de diferentes razas. Pero bueno, te escuchamos, Nelson, por favor. Es difícil saber cómo, pero hay como unas guías. Justamente di un programa y no sé si es que puedo avisar de mis redes sociales. Por favor, por supuesto Eh, que sí. si es que me desean buscar a mí en Facebook, investigador Nelson Pineda Brito, me van a encontrar en la página de Facebook, investigador Nelson Pineda Brito. Hablé justo el día miércoles acerca de esto, de que hay eh, seres que no saben que son extraterrestres o que son híbridos, son mitad extraterrestres y mitad terrestres, un cruce con una mujer terrestre. Sí,
Hay entidades que están viviendo aquí, que han estado, no es que, es que esto ha sido manipulado también en la información, yo te digo, si a propósito el tema Me UFO, el imagino, tema claro. ha sido muy manipulado y ha sido tergiversado. O sea, te pongo un ejemplo, la NASA dice, ah, qué bien, por fin hemos tenido contacto con una entidad alienígena. Por ahí sale otras personas, un grupo de, ah, por fin estamos recibiendo mensajes de estos alienígenas. Y la mayor parte de gente, de las masas, dice, ah, ellos vienen de vez en cuando. Si vienen acá, se ven sus naves, después se van y después regresan. No es así. Ellos están todo el tiempo con nosotros, están conviviendo con nosotros. Ellos han estado antes de que el ser humano fue creado en el planeta Tierra. Entonces, no es extraño, y esto puede sonar a broma, a chiste, pero no lo es. No sería extraño que nos subamos en un bus, en un camión, no sé cómo lo llaman allá, y nos sentemos al lado de una entidad extraterrestre con apariencia humana. Sí, hay todo el tiempo estas hibridaciones. Hay muchas cosas también. Este otro tema de hibridaciones es también muy amplio, es amplísimo. Ya lo creo. Eso me gustaría también que lo toquemos. Nelson, ya casi estoy por cerrar el programa, pero tú tienes dos libros y me gustaría que hablaras de ellos y que nos indiques también cómo podríamos conseguirlos. Encantado. Este es mi primer libro, tengo dos libros, se llama Aventuras en el Santuario de la Cueva de los Tallos. Sí, este es mi primer libro y lo escribí, son libros nuevos, lo escribí hace unos 4 años. Y después tengo un segundo libro que se llama justamente Extraterrestres, pero el tesoro del Amazonas, civilizaciones intraterrestres. Ambos libros hablan de un tema que tampoco nadie o pocos manejan, que se llama el tema intraterrestre, de entidades bajo la superficie de la Tierra. Digamos, mi fuerte en realidad es el tema intraterrestre, porque hemos tenido muchos contactos con estas entidades intraterrestres. ¿Quiénes son? ¿En dónde están? ¿Cómo son? ¿Tienen bases? Están en mis libros. Mis libros se los puedo enviar físicamente a cualquier país o también los digitales por medio del correo electrónico. Sí, los que deseen contactarse conmigo pueden hacerlo en mi Messenger, en la página investigador Nelson Pineda Brito o al signo de más 593 99 49 67 019. Encantado, se les ¿Me envía lo los dices, libros. me dices tu número otra vez, un poquito más despacio, por favor? Claro que sí, signo de más 593 99 49 67 019. Nelson Pineda Brito. Una Aquí, cosa, sí, perdón, que quisiera decir, los libros se le piden directamente a él, no los tiene en venta en otro lugar. Entonces, si usted está no, no. interesado en los libros, inclusive nos puede avisar a nosotros que con mucho gusto le hacemos el contacto, pero la única vía de conseguirlos es directamente con el señor Nelson. Perdón, te interrumpí. Sí, así es. Entonces, aquí están muchas cosas en este libro, por ejemplo, de las bases que tienen estos extraterrestres. Y hay una base aquí, muy cerca de mi ciudad, que se llama Cuenca, a unos 10 kilómetros más o menos en unas lagunas que se llama el Parque Nacional Cajas. Hay una base. Y muy extrañamente, si ya es extraño que haya una base, muy extrañamente esta base es más todavía, porque es una base compartida, es una base en donde actúan seres intraterrestres y seres extraterrestres. Mm. O sea, es como decirlo, déjame decir, interpretarlo así, es como un aeropuerto, donde ellos llegan y bueno, hacen lo que tienen que hacer, qué sé yo, y harán trabajos en Así, conjunto. Qué interesante, no sabía que, así es, bueno, así es. no debe ser extraño, pero no sabía que tenían esos. Yo me imaginé más bien, que eso lo podemos hablar también en otro programa, que los extra es porque quieren estar fuera y los intra porque quieren estar aquí, o sea que no había como mucha comunicación, pero es un No, tema muy interesante. hay una comunicación total, una comunicación constante. De hecho, trabajan iguales algunas de las veces. Mira, mira qué interesante. O sea, cuando usted ve La Guerra de las Galaxias y ve otras de estas series, se va enterando, o los estamos enterando aquí, si es la primera vez que llega esa idea a sus cabezas, yo lo tengo desde hace rato, por eso he estado buscando a quién les traigo para que nos hable de todos estos temas, que no es ciencia ficción. Nos lo venden como ciencia ficción y algunas cosas quizás las exageran o las varían, o lo que sea. Pero de qué es. Porque por ejemplo, en mi caso, he visto, que lo vi de pequeño, le contaba a Gianluca, vi tres luces muy particulares a distancia
no las vi muy cerca. Y luego, por la forma tan veloz como se desaparecieron, no se desaparecieron, se movilizaron, Se verificar desplazaban. el desplazamiento, gracias, fue tan veloz que no podía haber sido un avión. Esto me sucedió, yo estaba pequeño. Entonces, ahí empezamos a darnos cuenta, los que tal vez podríamos haber dudado del tema, que sí existen, que son reales y que definitivamente, Nelson lo dijo muy claro, están entre nosotros, porque perfectamente pueden estarlo. Nelson, muchísimas gracias. Espero que sea uno de muchos y tener también a Gianluca y poder invitar a otras personas que ustedes me recomienden, porque necesito que sea veraz, que sea real lo que nos están diciendo, para que nos den un poco más de luz de este tema. Procedo entonces a hacer el cierre. La Academia de las Artes Sanadoras le da las gracias al señor Nelson Pineda con este tema tan interesante. Este que es uno, quiera Dios, de muchos más. Y le agradece por estar acá en este programa Mundo Extraterrestre. También a quienes nos acompañan en vivo. Hoy tenemos a doña Arlene y en diferido. No recuerden, no olviden, o recuerden más bien, visitar nuestro YouTube, donde va a estar este video y otros más de este tema. Academia de las Artes Sanadoras. Recuerden suscribirse, dar like y activar la campanita para que estén al tanto de nuestro material nuevo. Soy Ariel, sí, ¿qué les dice? Gracias. Hasta pronto. Muchas gracias.